que es el contexto en el cual se va a desarrollar a futuro la minería espacial. Es un sector emergente, se caracteriza por agilidad operativa, bajo costo, uso de capital privado, trata del desarrollo de áreas comerciales mucho más allá de los sectores espaciales tradicionales. No es como lo conocíamos, tiene un perfil más bien comercial. No requiere necesariamente un relacionamiento público-privado, además posee una fuerte cultura de la innovación y emprendimiento. Tiene una disposición al riesgo, una gestión más ágil, modelos de negocios que caracterizan a sus participantes como organizaciones comerciales que operan bajo las normas de mercado. Acá ilustrativo, una persona, llámese cosmonauta o astronauta, depende de dónde le podamos dar el término, con una bandera que ahora está en color azul, pero la verdad que a futuro sería genial que tenga un símbolo representante de la humanidad, ¿no? Bueno, la minería de asteroides, vamos a ir un poquito de historia, como concepto data desde etapas tempranas del siglo XX. Se propuso por el señor Konstantin Tsiolkovsky, acá está la foto, se los presento, como un complemento de abastecimiento de metales y tierras raras para la Tierra, el planeta Tierra, y para el abastecimiento de recursos en el espacio. La minería espacial como actividad presenta similitud de metodología a la industria minera en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque involucran actividades genéricas de prospección. Voy a hacer una pausa. La prospección es una técnica pura y exclusivamente de la geología que tiene que ver con un estudio previo del espacio, el sector, la superficie, que se va a poner en estudio para ver si amerita o no ejercer la minería sobre él. Extracción, procesamiento, utilización y manufactura. Además, estos términos fueron ampliados por la ley de Luxemburgo, que la colega Romero el día de ayer hizo mención a esta controversia que adelante que les va a quedar fijada sobre la ley de Luxemburgo. En el derecho interno, reglamento de la minería espacial sin tener por qué. Y después vamos a ver por qué. Esta propuesta que agrega la ley de Luxemburgo agrega también lo que es el establecimiento, el minado, transporte, refinamiento y manufactura, suministro. Atención, en este momento, la minería espacial es la explotación. En el slide está subrayado, explotación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un concepto muy distinto a lo que encuadra el Corpus Juris Spatialis. Es la explotación de los recursos minerales de cuerpos que orbitan alrededor de la Tierra, como la Luna, los asteroides y otros cuerpos celestes. Es la posibilidad de explotar las materias primas de los asteroides y otros planetas menores, incluidos los objetos cercanos a la Tierra. ¿Cómo se logra? ¿De qué forma? Con sistemas robóticos de pequeñas dimensiones y en grandes números. Los recursos, como los minerales, que son muy importantes, se pueden extraer del asteroide para proporcionar un espacio de construcción de materiales, como por ejemplo hierro, níquel, titanio. Se puede extraer el agua, oxígeno, para sostener la vida de los astronautas exploradores en el espacio. También se puede extraer el hidrógeno y el oxígeno para uso de combustible de los cohetes. A esto se lo llama utilización de recursos in situ, que es lo que prevé el Corpus Juris Spatialis, que tiene que ver con la asistencia en la misma misión espacial. Y de hecho, dicho sea de paso, abarata los costos también en la vuelta a la Tierra. Hagamos un pequeño paréntesis aquí. Es hermoso el tema de la minería espacial, pero recordemos que requiere de demasiada investigación y demasiado perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque no sea cosa que en pos de perfeccionar la minería y de ver sus frutos económicos, contaminemos la Tierra. Y además les dejo el siguiente interrogante. ¿Cuál sería la consecuencia también en el espacio de esta explotación? Por otro lado, el aspecto comercial, como comenté, de la minería espacial, tiene que ver también con las empresas que intervienen en esta temática. Son varias, pero como de carácter enunciativo podemos mencionar a Astroforge, que está conformada en el año 2022 por dos expertos, fueron parte de SpaceX, como por ejemplo Asteroid Mining Corporation, que es del Reino Unido,
que está asociado con Emprendimientos e Innovación al Cuadrado, que es una compañía de inversiones española, y a su vez están asociados con el Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Tohoku en Japón. Que claramente los beneficios son mutuos, porque sin inversión no se podría perfeccionar la robótica, que es el medio que nos va a facilitar el día de mañana llevar a cabo la minería espacial. Otra de las empresas también que podemos mencionar, que está en auge, que está invirtiendo millones de dólares en este tema, es Thales Astronautical Corporation. Tenemos aquí un extracto de uno de los comentarios del director ejecutivo de Astroforce. Dice: en la Tierra tenemos una cantidad limitada de elementos, específicamente los metales del grupo platino. Se usan para cosas cotidianas, como la cura de cáncer, drogas, claramente de uso farmacéutico, los convertidores catalíticos, y nos estamos quedando sin ellos. Atención, aquí hay un riesgo terrible. De aquí surge la imperiosa necesidad de explotar los recursos en el espacio extraterrestre, ¿o no? La única forma de acceder a más de estos recursos es salir al mundo. Miren cuán convincente para los potenciales inversores, ¿no? Por otro lado, vamos al punto: ¿qué elementos encontramos y dónde? Les presento la hermosa luna, no hace falta ponerle nombre al slide, ya con la imagen basta, ¿no?, para reconocerlo. Por un lado podemos encontrar el helio 3, que es un gas que en la Tierra tiene un potencial uso para ser utilizado a futuro como combustible en plantas de energía de fusión nuclear. Es crucial para el uso de técnicas de criogenia y de imagen médica. Por otro lado también podemos encontrar elementos como, de carácter enunciativo también, titanio, elementos de tierras 2EGP como rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio, platino, aluminio, cromo. Por otro lado, se pueden encontrar elementos volátiles medios como el carbono, nitrógeno, flúor, sodio, azufre, cloro, zinc, entre otros. Cuidado, que tengo entendido, salvo que algún experto en este momento me pueda ampliar el panorama, yo tengo entendido que los elementos volátiles, si no se cuida la manipulación en la Tierra, tienen alto contenido tóxico. Por eso, atención con la contaminación y la manipulación en caso de recuperar los recursos y traerlos a la Tierra. Por otro lado, en la Luna encontramos también agua, oxígeno, hidrógeno, que bien para las misiones espaciales sirve de combustible. Los asteroides, por su parte, también los podemos clasificar en 3 grupos principales. Esto también va a servir en las investigaciones para ver de qué manera económicamente puede convenir o no, o si bien se pueden clasificar para un uso más bien de investigación de ciencia. Los grupos principales son los tipos carbono, los tipos rocosos, los tipos metálicos, compuestos por níquel, hierro, platino y oro. En cuanto a proporciones, porcentajes, más o menos aquellos que están más bien cercanos a la Tierra, se puede decir que los metales, que serían como más bien con un valor económico, rondan en cantidad de un 10%, luego los rocosos serían un 50% en cantidad, y los de carbono un 34%. Aquí una imagen de un asteroide. Los usos que se le puede dar es a los elementos volátiles, incluyen el soporte vital, combustible, agricultura, oxidantes, refrigerantes, metalurgia. Y los metales incluyen el uso en construcción, metales preciosos, semiconductores. En la minería tenemos 3 opciones para llevarlo a cabo, que claramente a medida que la actividad se vaya perfeccionando, se irá viendo cuál es el medio adecuado y qué menor costo también ocasiona. Por un lado, se puede transportar el asteroide a una órbita segura, hipotéticamente. Puede permitir que la mayoría de los materiales se utilicen y no se desperdicien ni alrededor de la Luna, la Tierra o la Estación Espacial Internacional. Otra opción también es traer materias primas de los asteroides a la Tierra para su uso. Y ahí es cuando yo dije previamente el tema recuperado, elemento recuperado, o sea, traído a la Tierra. Además, también se podría utilizar en el sitio para traer solo materiales procesados y quizá producir los propelentes para el viaje de regreso, como también previamente adelante. Podría también abaratar costos, o bien amortiguar un poco, ¿no?
más específicamente lo que tiene que ver con el proceso in situ, que es lo que prevé el Corpus Juris Spatialis, con plena conformidad de los estados. Es el darle un propósito de extraer los minerales de un alto valor que va a reducir los requerimientos de energía para transportar materiales, aunque las instalaciones de procesado deben ser transportadas primero al sitio de minería. Esto es lo que ocasiona que la actividad por el momento no esté en pleno auge, sino en una fase incipiente. La minería, técnicamente hablando, no es igual que en la Tierra, todos imaginamos por qué. Bueno, va a requerir de un equipo espacial específico para manejar la extracción y el procesado de los minerales en el espacio exterior. La maquinaria, poniéndolo en superficie del cuerpo, se ancla a ese cuerpo. Una vez en el lugar, el mineral se puede remover más fácilmente debido a la ausencia de gravedad. Pero cuidado, que depende del estudio previo de este cuerpo, porque tal vez es una superficie endeble y no se va a poder anclar. El acoplamiento al asteroide se puede realizar usando un proceso tipo arpón. Un proyectil se lanza a la superficie, penetra en la misma para poder servir de ancla. Luego un cable se conecta y se utiliza para izar el vehículo a la superficie. Si el asteroide es suficientemente rígido, como anticipé, va a ser de suma eficacia. Ahora bien, retomando este concepto tan contrarrestante con el Corpus Juris Spatialis, que es la explotación del espacio extraterrestre, los cuerpos celestes, la Luna y demás, ¿qué es la explotación? La explotación de los recursos naturales refiere a actividades de extracción, procesamiento de materia prima que se encuentra disponible en la naturaleza por parte del ser humano. ¿Con qué fines? Fines de obtención de energía, manufacturas para insumos industriales o de productos elevados de consumo. Este tipo de actividad, en la sociedad actual en la que vivimos, revolucionó tecnológicamente hablando y permitió que nos desarrollemos como una sociedad que conocemos hoy día consumista. Pero, atención, si comparamos con épocas preindustriales, existen riesgos de contaminación, la sobreexplotación y la destrucción ecológica. En un sentido contrario, un manejo sostenible de los recursos requiere que esta utilización sea con un fin económico, pero salvaguardando las generaciones futuras. Ergo, un manejo sostenible, como se requiere también acá en la Tierra. El signo de atención, ¿por qué? Justamente por el desarrollo sostenible que es necesario y según el marco de Scopus es posible. ¿Por qué? Aquí la parte buena, si se quiere, de la minería espacial posee beneficios medioambientales, como por ejemplo un estudio de la Universidad de París, Saclay, nos dice que por cada kilo de platino minado en el espacio se liberan unos 150 de dióxido de carbono a la atmósfera del astro en cuestión. Esta cantidad, sin embargo, aumenta a 40.000 en el caso de la Tierra, de donde se deduce que la explotación fuera del planeta puede reducir sustancialmente la contaminación. Scopus, el desarrollo sostenible, un poco al margen, ¿no?, de lo que es específicamente el tema de la minería espacial, trató este tema del desarrollo sostenible en el 75 periodo de sesiones este año. Realizaron diversas ponencias y, por ejemplo, la Federación de Rusia expuso específicamente lo que es el sistema de vigilancia remota para estudiar los ecosistemas marinos. La comisión, asimismo, estableció un reconocimiento del papel importante de la ciencia y la tecnología espaciales y las aplicaciones en la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenido y el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte en el Acuerdo de París relativo al cambio climático. Ahora bien, adentrándonos en lo que es preliminarmente el llamado principio de la utilización y exploración del espacio, el Corpus Juris Spatialis, a los fines de esta exposición vamos a considerar tres de ellos. Por un lado, la Carta de las Naciones Unidas, que es la base de la Organización de las Naciones Unidas, y como principios básicos se rige por la cooperación internacional a fin de resolver, o al menos intentar resolver los problemas internacionales, económicos, sociales, culturales, humanitarios. Los miembros de la organización
propendrán a la igualdad soberana de los miembros de esta organización, cumpliendo la buena fe en las obligaciones contraídas. Además, el Tratado del Espacio, comúnmente el Tratado del Espacio de 1967, trata de la utilización y exploración. Atención, utilización y explotación. Exploración, perdón. No habla de explotación. ¿Utilización y exploración de qué? Del espacio extraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. ¿Para qué esta utilización y exploración? ¿Para quiénes? En provecho e interés de todos los países, sea cual fuera su grado de desarrollo económico y científico. Subrayado y en negrita, incumbe a toda la humanidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? En condiciones de igualdad. Tan simple como eso. Vamos a separar acá, doblemente subrayado y resaltado, nos dice también que no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación. Y resaltado en rojo, ni de ninguna otra manera. Alerta, el color rojo acá no es casual, alerta, ni de ninguna otra manera. Esto es un concepto muy amplio, no es taxativo. Por lo tanto, lo voy a dejar a la reflexión, ni de ninguna otra manera bien podría ser la minería especial. Estados soberanos versus espacio ultraterrestre. Acá hago distinción de dos conceptos porque la utilización del espacio ultraterrestre claramente como categoría jurídica no tiene nada que ver con el Estado soberano. Jurídicamente hablando, el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad. Es una categoría jurídica que tuvo pleno reconocimiento mediante la resolución 2749 de la Asamblea General de Naciones Unidas relacionada a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como los recursos de la zona son patrimonio común de la humanidad. Y aquí deviene este concepto. Que luego esta categoría, esta terminología y doctrina fue formulada por primera vez por el doctor Armando Coca, que lamentablemente actualmente no se encuentra entre nosotros, pero fue un experto y de un currículum intachable en materia de derecho espacial y orgullosamente argentina, debo decir que el doctor fue argentino. Marcó un antes y un después y nos motiva a nosotros los aprendices y futuros perfeccionistas en la materia a seguir su camino al menos lo más parecido posible. Por otro lado, vamos a lo que es el Acuerdo de la Luna, que es el acuerdo que rige las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, porque dijimos que también de aquí se pueden extraer recursos. En el articulado habla de la exploración y utilización de la Luna que va a incumbir a toda la humanidad. Se va a efectuar en provecho e interés de todos los países sin distinguir el desarrollo económico y científico. Se va a tener en cuenta los intereses de las generaciones actuales y venideras, viene acá, como dijimos también, en el desarrollo sostenible, y se va a prever la necesidad de promover niveles de vida más altos y mejores, condiciones de progreso y desarrollo económico, social también, de conformidad de la Carta de las Naciones Unidas, que sirve de antecedente. Por otro lado, nos dice que la investigación científica en la Luna será libre, no privativa de ningún Estado. O sea, los Estados partes van a ejercer en plena libertad esta investigación científica, sin discriminar por clase en base a la igualdad, de conformidad con el derecho internacional. Además, nos habla del concepto de lo que es la utilización in situ, que quiere decir que durante las investigaciones científicas los Estados partes podrán utilizar, atención, utilizar, no explotar, utilizar los minerales y otras sustancias de la Luna en cantidades adecuadas para el apoyo de sus misiones. Por otro lado, considera la Luna y otros cuerpos celestes como un patrimonio común de la humanidad, conforme al Tratado del Espacio Exterior y el resto de las convenciones internacionales. Aquí en este artículo, en el inciso 5, tengo la obligación de mencionar que hace mención específica a lo que es la explotación, pero como potencial. Dice que los Estados partes en este acuerdo se comprometen futuro a establecer un régimen internacional
incluidos procedimientos que rijan la explotación de los recursos naturales de la Luna cuando esa explotación esté a punto de ser viable. Convengamos que ya estamos en proceso y estamos en plena evaluación de que claramente será viable. Entonces los estados partes debemos decir, ya estoy como anticipando un poco mi propuesta, ¿no?, de trabajo y la conclusión, están quedando un poco en el camino. Deberían de avanzar con acordar. Además, el Acuerdo de la Luna nos establece la formación de un organismo que vaya a regular de manera internacional la gobernanza de la Luna y los demás cuerpos celestes, cuyo objetivo principal sería regir el mantenimiento de la seguridad, uso eficiente de los recursos de la Luna, gestión de esos recursos, expansión de oportunidades en torno a esos recursos y un reparto equitativo entre todos los estados partes cuyos beneficios van a ser derivados del uso de esos recursos, considerando tanto el aspecto económico, social de los países en desarrollo. A ver, por otro lado, un tema también controversial que genera polémica y la lucha también entre poderes, ¿no?, de los estados actualmente es que el Tratado de la Luna hay países que son potencia espacial que no adhirieron, tales como Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Japón y la India. Hasta aquí el resumen del Corpus Juris Spatialis. Los principios que se pueden extraer que bien se relacionan con la minería espacial es el uso pacífico del espacio, desarrollo de la industria, prosperidad de la sociedad humana, la mejora de la vida de la gente, promover la cooperación internacional y el cuidado del medio ambiente. Controversia, parte 2. Vamos a adentrarnos en lo que es las legislaciones internas que versan sobre la minería espacial. Aquí está la colisión de intereses entre el Corpus Juris Spatialis, que representa la comunidad jurídica internacional, versus las regulaciones internas. Todos conocen esta bandera. Estados Unidos, en el año 2015, con la Ley de Competitividad Comercial de los Lanzamientos Espaciales, permitió que las empresas privadas se apropien de los recursos obtenidos en el espacio exterior. Los derechos que se otorgarían con esta ley sobre los recursos serían poseer, usar, vender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que queda fijado el derecho de propiedad. Es gravísimo. Es gravísimo porque el Corpus Juris Spatialis no prevé esto de ninguna manera. Entonces, como fin, peligro, se puede decir que lo que promueve es la inversión privada. Genial, bárbaro, buenísimo en términos económicos, pero no el consenso internacional. Esto es incompatible, a mi humilde forma de ver el tema, es incompatible con el ordenamiento internacional que ya es articulado, no posee un mismo fin y es un reflejo claro de la falta de colaboración, uniformidad y entendimiento en detrimento de los estándares del derecho espacial. Resaltado, el Corpus Juris Spatialis no hace referencia a la explotación de recursos con fines comerciales, menos aún de propiedad ni de la participación de empresas. Pulgar hacia abajo en términos legales a Estados Unidos. Otro inconveniente, si a futuro Estados Unidos pretende reproducir esta reglamentación relacionada a la Luna, recordemos que no adhirió al Acuerdo de la Luna, estaremos en problemas. Recordemos que la Luna es patrimonio común de la humanidad. Fue nombrada así por primera vez en el Acuerdo Internacional de la Luna en 1979. Los 4 ejes principales de esta ley de Estados Unidos es fomentar competitividad aeroespacial privada y un espíritu empresarial, reglamentar la teledetección con fines comerciales, definir estructura y fines, establecer la Oficina de Comercio Espacial y fomentar la exploración y utilización de recursos espaciales. Aquí no voy a poner todavía la bandera, a ver si alguien tiene este dato, si lo pueden adivinar. Este dato es esencial, miren qué importante que es. Aquí en este país, la industria espacial representa un 1,8% del Producto Bruto Interno del país. Es el país con un mayor porcentaje de PBI en el industria espacial dentro de la Unión Europea. Es Luxemburgo. También tiene su ley interna minería espacial del 2017, que también reconoce derecho de propiedad sobre minerales extraídas por empresas que se registren con sede principal en Luxemburgo. Actualmente, según los datos que puedo recabar, son 10 las empresas con domicilio legal en Luxemburgo, incluyendo eSpace. El operador se dice en esta ley que está autorizado a llevar a cabo la actividad conforme a autorización y obligaciones internacionales de Luxemburgo.
Número 3. Legislación interna de Emiratos Árabes Unidos. Su ley espacial es de 2020 y es la primera nación del mundo árabe e islámico que promueve la participación del sector privado y regula derechos de propiedad sobre operaciones mineras y actividades espaciales ultraterrestres. Establece como condición que el futuro propietario, o sea, quien vaya a explorar y a extraer en minería espacial, debe presentar el plan de actividades con el propósito de exploración, utilización de recursos, los términos, ubicación, método y otros detalles. De esa manera va a ser propietario del recurso. Luego debe ser aprobado por el ministro de Economía. Claramente acá se ve el fin comercial, ¿no? Por otro lado tenemos Japón, los términos son similares a como anuncié anteriormente, habla de recursos espaciales como agua, minerales y otros recursos naturales. Solo se debe solicitar de acuerdo al plan. Por otro lado, COPUOS, en el sentido de esta controversia que es la explotación de los recursos, en el periodo de sesiones número 57, año 2018, según el informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, nos dijo que, en opinión de las delegaciones, la explotación de los recursos obtenidos en el espacio estaba en manos de pocos estados, en contradicción con los principios rectores de la actividad espacial. Es necesario que la comunidad internacional definiera el marco jurídico y estableciera las condiciones de extracción comercial sobre la base del consenso internacional para garantizar validez y aplicación de derecho internacional a esa actividad, creando así la certeza jurídica esencial para proceder a la inversión privada y la investigación en actividades espaciales innovadoras. Además, sobre lo que es el respeto del orden de llegada, se dijo que podría llegar a generar una especie de monopolio en contradicción con las resoluciones de Naciones Unidas. Se trató también de una falta de entendimiento en los conceptos conocidos como exploración y utilización. Por su parte, a modo de ejemplo, la Federación Rusa en el año 2018, ante la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de COPOS, presentó una ley sobre implementación del Tratado del Espacio Ultraterrestre para que sea efectivo cumplimiento, sobre todo en la cláusula que tiene que ver con los cuerpos celestes y los recursos naturales que no pueden ser propiedad de ningún Estado. Ahí nos deja entrever también que en cuanto a la carrera de minería espacial estaría un poco, ¿no?, como descolocado y se vería como fuera de carrera de Estados Unidos. No sé, pienso en el versus Estados Unidos-Rusia que es eterno. Por otro lado, uno de los últimos temas de esta disertación, la Argentina la planteó como un posible país lanzador. ¿Será posible? Lo veremos en el futuro. La CONAE, aquí en el país, está a cargo de lo que es el Plan Espacial Nacional 2016-2027. Sus tres componentes principales del plan son la observación en la Tierra, exploración, utilización pacífica del espacio terrestre, el ultraterrestre, desarrollo tecnológico nacional. La Argentina, como imagen, como idea de posible país lanzador, bien se presenta con ventajas comparativas, dada su ubicación geográfica, para poner en órbita satélites en órbita polar, en principio. Luego vemos cómo podría avanzar la actividad. La localización de la plataforma de lanzamiento sería en el Centro Espacial Manuel Belgrano, que es en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. La zona sería favorable porque posee un nivel de seguridad importante y con infraestructura que pueda apoyar. Se prevé que a fines del 2023 se lance uno de los vehículos experimentales y el director de CONAE nos manifestó en algún momento que en el hemisferio sur hay una empresa con base de lanzamiento en Nueva Zelanda y Brasil, que Brasil ofrece alquilarla, pero aún no está efectiva. Sin embargo, nosotros en Argentina poseemos base, tendremos el desarrollo de vehículos lanzadores propios. En conclusión, así voy cerrando, dado que la explotación de recursos pertenece a la comunidad internacional, el hecho de recuperar de los cuerpos celestes, de recuperar los recursos sobre los cuerpos terrestres impacta en la Tierra, con un eventual beneficio económico, pero también con un deber de cuidado de nuestro planeta. Ello se puede complementar con la necesidad aquí en Tierra de los recursos. Se podría, medio utópico, pero bueno, es una propuesta que les hago y les dejo también en la reflexión, se podría elaborar un texto sobre base de principios generales de derecho ambiental internacional para unir voluntades. Tendría que ser obligatorio, claramente,
Esta propuesta sería conveniente, arrojaría luz sobre el problema planteado aquí, toda vez que los principios generales del derecho ambiental son vinculantes para los estados que suscriban el tratado, existe previsibilidad, obligación que necesita en este caso, con el agregado de poder formar eventualmente parte de un acuerdo convencional. Otro aspecto importante es que la redacción del texto tendría que incluir verbos no potenciales. ¿Por qué? Porque esto podría ser más bien una recomendación y estaríamos en el mismo problema que hoy día, que es todo lo contrario a lo deseable en esta nueva propuesta. Se podría además establecer un incentivo dentro del texto para que pueda consensuar las voluntades, por un lado, de uso pacífico, de colaboración, de entendimiento mutuo de los estados, según nuestra base jurídica internacional del derecho espacial, el Código espacial, consensuando con esta visión más bien económica y comercial que también es necesaria. Además, es importante, ¿por qué? Porque se está proyectando esta actividad para continuar con la supervivencia de la humanidad. Trata también de energía necesaria para la supervivencia, obtener recursos que proveen a manufacturas, evolución científica, medicamentos y demás. Además, también podría establecer un prorrateo de ganancias de aquello que se vaya a extraer de los recursos compartiéndolo con la comunidad internacional. Se podría constituir un órgano bajo el auspicio de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior para supervisar que esto se cumpla con una estructura, un procedimiento en un cuadro normativo a fin de generar seguridad jurídica, poder avanzar, fomentar la inversión y la investigación científica manteniendo el interés comercial. Y ahora sí finalizo. Muchísimas gracias. Gracias por su atención y perdón por la falla técnica, no estoy muy familiar con este sistema. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Sin duda, importante tema y por supuesto de mucha polémica. Hay muchas preguntas en el chat de parte de los participantes, sin embargo, por razones de tiempo, se han tomado solo algunas de ellas. La primera está referida a lo siguiente. ¿En la órbita de Marte y Júpiter viven asteroides? Es la pregunta. Por favor, Sí. doctora. Sí, por supuesto que sí. Que justamente son los asteroides que actualmente están en el foco de atención de exploración e investigación aquí en el planeta Tierra. Sí, son los más cercanos. Muchas gracias, doctora. Muchas Una gracias. segunda pregunta. Marco Barraza pregunta. Luxemburgo firmó desde el año 1967 el Tratado del Manejo del Espacio Ultraterrestre, OST. Está en capacidad jurídica internacional para otorgar un cuerpo celeste para extraer materias primas para fines. Pregunta. Perdón, se está cortando el audio. Voy a repetir la pregunta, por favor. Sí. Dice, Luxemburgo de 1967 el Tratado del Manejo del Espacio Ultraterrestre, OST. Está en capacidad jurídica internacional para otorgar titularidad jurídica a un cuerpo celeste para extraer materias primas para fines comerciales. Por favor, doctora. De ninguna manera, no tiene ninguna, no tiene capacidad directamente como para otorgar propiedad alguna. Más considerando que formó parte del tratado previamente internacional, incluso no siendo parte, porque es un acuerdo internacional que se debe respetar y ya está como el concepto bien fijado en la comunidad internacional, que es patrimonio común de la humanidad. No se puede dar de ninguna manera derecho de propiedad, ni siquiera con excusa de la minería. Muchas gracias, doctora. Una tercera pregunta, Sí, por favor. sí. Dice, ¿cuál debería ser el mensaje y la posición sudamericana para las generaciones acerca de las posibles actividades espaciales en provecho del bien de la humanidad, promover la investigación o solo buscar reforzar los objetivos de... Por favor. Investigación escuché y luego objetivos, luego se cortó el audio. Sí.
Dice, promover la investigación o solo buscar reforzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ambos, los dos son importantes. La investigación, por un lado, que es infinita. La investigación misma nos va a permitir avanzar en la disciplina, con todos los beneficios ya comentados, y seguramente otros que todavía están en investigación. Y el desarrollo sostenible, ¿qué significa? Significa que esto pueda ser perdurable en el tiempo, porque hay que velar por una cuestión de supervivencia de especies, no solo esta generación actual, sino las futuras. Bien, doctora Eliana Roa, de la República de Argentina. La Agencia Espacial del Perú, CONIDA, expresa su agradecimiento por su valiosa participación como ponente. Mil gracias a usted. Esperamos seguir contando con usted en una próxima oportunidad. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto que sí. Muy amable. Estimados participantes, continuando con el desarrollo del seminario, permítanme presentar en esta oportunidad la profesional también de la República de Argentina, la doctora Paola Honore, quien tendrá a su cargo el tema la militarización del espacio. La distinguida profesional es abogada egresada de la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Docente superior universitaria, egresada de la misma universidad. Especialista en Derecho Aeronáutico, Aeroportuario y Espacial en la Universidad de Defensa Nacional Argentina. Instructora en Seguridad de la Aviación Civil, egresada del CIPE, Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. E inspectora en Seguridad de la Aviación Civil, graduada en el ISA, Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal civil de Policía de Seguridad Aeroportuaria Argentina desde el año 2013. Con la presentación, le damos la bienvenida a la distinguida doctora. Adelante, por favor. Si puede prender su audio, doctora, por favor. Doctora, si puede revisar su micrófono de audio, por favor. Doctora Paola, no sé si me está oyendo o hay algún inconveniente con su audio. No la oímos a usted. Doctora Paola, ¿nos puede oír? Respuesta, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Adelante, doctora. Bien, bueno, menos mal. Sí, yo tenía dificultad incluso al principio para escuchar la presentación de la doctora Roa y después se solucionó. Bueno, entonces me están escuchando correctamente. Sí, perfectamente, doctora. Puede continuar. Bien. Adelante, bienvenida. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer profundamente a la Agencia Espacial del Perú la invitación a este prestigioso seminario desde la Patagonia Argentina, donde resido actualmente, con mucho placer de compartir esta actividad junto a colegas, amigos, bueno, la doctora Roa que me precedió, la doctora Mimbela Cuadros, que estuvo en la jornada de ayer. Realmente siempre es muy gustoso compartir
con profesionales y personas tan excelentes, cualquier tipo de actividad. Bueno, vamos a comenzar con la temática que me convoca, y sinceramente no es intención ser reiterativa, ¿sí? Hay cuestiones introductorios que han sido excelentemente ilustrados por las colegas, incluso la colega de Paraguay, que ayer también expuso muy bien. Entonces, bueno, hacer un breve repaso histórico sobre todas las cuestiones, y cuando hablamos de repaso histórico, estamos hablando de un repaso que, aunque lo hiciéramos profundo, estamos hablando de una rama del derecho muy joven, así que tampoco tenemos tanta historia, ¿sí?, para recorrer. Pero vamos viendo que en cada arista que analizamos, como mis colegas que han expuesto, siempre es necesario hacer un raconto, hacer una línea de tiempo, para ver a dónde hemos llegado y cuáles son las perspectivas, ¿sí? Es muy necesario hacer este repaso. El ser humano siempre, desde siempre, ha mirado hacia el espacio exterior y no ha dejado de buscar extender su dominio hacia él, ¿sí? En ese afán de dominar siempre ha estado presente. Tenemos ya en el siglo XVI a Galileo Galilei, que construyó un telescopio para estudiar el cielo, convirtiéndose en el primer hombre, ¿sí?, que estudiaba, que observaba la luna y el cosmos de cerca. Este desarrollo científico, tecnológico del siglo pasado, permitió grandes avances y descubrimientos en áreas desconocidas poco tiempo antes, ¿sí? Tenemos ya en el año 1957 el lanzamiento del primer satélite al espacio por los soviéticos, que marca ineludiblemente, es un hecho que marca y determina el inicio de lo que se conoce como era espacial. ¿Sí? Y con este inicio, también esa competencia entre las dos superpotencias por el dominio del espacio ultraterrestre, hablamos de Unión Soviética y de Estados Unidos. Vamos a tener que, hasta finalizar la Guerra Fría, ambas potencias habían puesto en órbita miles de satélites con alguna aplicación militar, producto de la desconfianza que generaba la posible destrucción mutua asegurada, que así se llamaba. En ese entorno, y poniendo atención en esa situación, la comunidad internacional comienza a preocuparse, ¿sí? Se generan los primeros esfuerzos entonces para llegar a algún tipo de regulación jurídica que impida una carrera armamentista en el espacio, con toda la gravedad que esto acarreaba. Tenemos entonces que la evolución de la historia y la humanidad ha permitido que la militarización se convierta en los últimos años en una de las clásicas articulaciones del espacio ultraterrestre. Por eso la tecnología, las ciencias espaciales se han desarrollado mayoritariamente bajo la órbita de las Fuerzas Armadas de cada país, proporcionando un alto apoyo logístico, financiero, y los instrumentos militares se interesan en develar, ¿sí?, estos desafíos de potencial de la nueva frontera de la guerra, que es el espacio. Vamos a encontrar en las distintas construcciones discursivas una noción, dos nociones que vamos a ir viendo, que es, por un lado, la del espacio militarizado, que ha sido transformada por la del espacio ultraterrestre armado. ¿Qué significa esto? Que parece que fuera lo mismo, ¿sí?, la militarización, la armamentización. Pero en realidad estamos hablando de dos caras de la misma moneda, ¿sí? Por ende, es crucial en cualquier análisis que hagamos aclarar que no son lo mismo, que no son sinónimos, que, como decíamos, son dos aspectos de un mismo fenómeno, pero que no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de militarización, nos referimos a la utilización del espacio con fines militares. Mientras que cuando hablamos de armamentización, nos vamos a referir al despliegue de armas
en él, o a los sistemas de armamento ubicados en tierra, mar y aire que tengan capacidad destructiva ultraterrestre. En ese sentido, existe un cierto consenso internacional que define como arma espacial a cualquier dispositivo, ya sea en la Tierra o en el espacio ultraterrestre, diseñado para causar daño físico u operacional a un objeto en el espacio ultraterrestre o en la Tierra a través de la proyección de masa, de energía o por contacto físico directo. Si bien esta es una definición bastante técnica, pero bueno, para saber técnicamente qué se entiende. Las implicancias de un ataque producido a partir del armamento espacial son terribles, ¿sí? Imaginémonos esto que solemos ver en las películas, Guerra de las Galaxias, bueno, no están alejados de lo que sucedería en la realidad un ataque de esta naturaleza. Catastróficas, porque, a ver, el receptor del mismo sufriría una pérdida total o parcial de sus sistemas de comunicaciones, de navegación, de defensa. Sin embargo, la militarización del espacio es un término mucho más amplio, ya que no implica necesariamente la armamentización. Y la tergiversación de los términos se va a exacerbar por el uso dual característico de las tecnologías espaciales con fines militares, ¿sí? Por ejemplo, el clásico ejemplo, el conocido ejemplo que todos conocemos del GPS, ¿sí? Que lo podemos utilizar directamente para bombas y misiles de crucero. Bueno, no lo conocemos con esta utilidad, pero se utiliza, y además de proporcionar soporte para la inteligencia militar, vigilancia, cartografía, navegación, datos ambientales, todo esto útil, con una utilidad para la seguridad nacional, sin duda, ¿sí? Y la presencia, entonces, como decíamos, de un marco legal espacial internacional para ayudar a restringir de alguna manera la militarización de ese espacio para evitar justamente la degeneración en la armamentización y el uso, con esto el uso destructivo. Como decíamos, la comunidad a nivel internacional comenzó a preocuparse y en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1958, se crea la Comisión Especial sobre Utilizaciones Pacíficas del Espacio Ultraterrestre para llevar un control de las actividades en el espacio, fomentar cooperación internacional, firmar acuerdos para organizar y solucionar problemas legales. Pero, bueno, vamos a tener que en el 67, en 1967, se firma el Tratado del Espacio Ultraterrestre, al que luego le seguirán otros tratados, acuerdos, convenios y resoluciones que regirán el uso pacífico del espacio ultraterrestre hasta nuestros días, inmersos, bueno, en esta problemática que es necesario, con todo esto, a llevar a la reflexión de si, a pesar de estos tratados, acuerdos, de toda esta normativa, en la actualidad el espacio ultraterrestre se encuentra militarizado, ¿sí? Porque vamos a ver, y parte del análisis que vamos a ir haciendo, es justamente si los principios esbozados y contenidos en todo este corpus iuris son o no son finalmente respetados y si en qué medida lo son y por quiénes, ¿sí? Que un poco en similitud con la temática que abordaba la doctora Roa anteriormente, vamos a ver cuántas irregularidades siguen estas cuestiones, sobre todo cuando hablamos de las superpotencias. El freno inicial al aceleramiento armamentista de las naciones que mencionamos hasta el momento, Estados Unidos y Unión Soviética, parecía poder ser controlado por el tratado que mencionamos,
conocido como el Tratado del Espacio. El nombre completo es el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre e intraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, denominado el Tratado del Espacio, que fue firmado en Londres, Moscú y Washington en 1967, que entró en vigor en octubre del 67. Este tratado, decíamos, parecía poner un freno, porque marcó una regulación, determinó una regulación acerca de la exploración y la utilización del espacio, y como indica su título también incluyendo a la Luna y otros cuerpos celestes con fines pacíficos, siempre resaltando y con este principio del uso pacífico. Este tratado, que se puede considerar la base jurídica internacional para la utilización del espacio con fines pacíficos y que proporciona ese marco legal general para el desarrollo del derecho internacional, en los años siguientes se fue completando ese derecho internacional del espacio. Y no obstante, como decíamos, a pesar de ser un marco regulador fundamental, adolece de algunas fallas que han sido observadas y a lo largo de los años, desde que comienza su existencia, no solo por los doctrinarios y estudiosos, sino por los estados, ¿sí? Para el uso o el mal uso o el aprovechamiento de algunos baches que este tratado ha dejado. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? Este tratado lo que hace es prohibir la militarización activa y no hace referencia a las actividades pasivas que implican un apoyo directo a las operaciones militares. ¿Sí? El tratado lo que hace es prohibir la colocación de armas nucleares u otro tipo de arma de destrucción masiva en la órbita de la Tierra o en cualquier cuerpo celeste. ¿Sí? Esto es lo que expresa el tratado. Con todo, el marco jurídico internacional únicamente prohíbe entonces las armas de esta naturaleza, armas nucleares, islas de destrucción masiva en el espacio. Pero no existe ninguna limitación respecto a la instalación de armas convencionales. Nada dice respecto de otro tipo de armas en los satélites espaciales ni la utilización del mismo para funciones militares. ¿Esto qué hace? Deja el camino llano para que aquellos estados que fomentan el armamento espacial y el espacio exterior como una nueva frontera de conflicto, tensiones y guerra, justamente vean esa posibilidad de tomar y de aprovechar, como decíamos, este bache. Asimismo, el tratado obstruía el camino a la militarización activa, a la armamentización del espacio, pero como decíamos, la militarización pasiva no quedaba excluida de esta manera. ¿Esto que generó? Llevó al uso dual de satélites con propósito tanto civil como militar, especialmente en el área de comunicaciones, observación terrestre, reconocimiento y alerta sobre las actividades militares de su contrincante, ¿sí? Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de que aceptaban las obligaciones jurídicas internacionales, reconocían una línea informal, donde se aceptaba la licitud, a través de las cuales podían las dos superpotencias admitir poder espiarse recíprocamente. Paralelamente, se desarrollaron los misiles balísticos intercontinentales, que mejoraban su tecnología en los propulsores, sistema de guiado, de las ojivas. Y bueno, ambos bandos fueron reforzando la cantidad de silos lanzadores de base fija que poseían cada uno en sus territorios y en los países asociados, pero para luego desarrollarlos de base móvil, ¿sí? Esto iba en continuo, iba y va, porque no para, en continuo avance. Pero que decíamos, avanzaron a estas plataformas móviles, que podían ser camiones, buques, submarinos, porque se dieron cuenta que eran mucho más difíciles, justamente más difíciles
de ser detectados y más fáciles de posicionar a la distancia de los objetivos seleccionados. En el año 1970, los norteamericanos despliegan lo que se conoció como Minuteman III, con 3 ojivas de, bueno, 170 kilotones cada uno. Esto es algo muy técnico, pero bueno, habla de una gran dimensión. Y en el 73, 3 años después, los soviéticos desarrollan otro de similar característica. Estos vehículos que lograban que las ojivas nucleares se separen del cuerpo central del misil en distintos momentos de la trayectoria de reentrada y pudieran alcanzar varios objetivos distantes entre sí, aunque situados todos en la trayectoria del misil. Logrando que se lograba, esto que parece muy técnico, pero hay que imaginárselo. Estos misiles lo que hacían es alcanzar, lograba amenazar a un mayor número de objetivos con el mismo vector. Y ¿qué pasaba? Se dificultaba extraordinariamente la eficacia de los sistemas defensivos antimisiles, ¿sí? Por esta mecánica. Este tipo de armamento intercontinental que estamos mencionando violaba intencionalmente, pero claramente, el Tratado del Espacio Ultraterrestre, ya que en su fase de vuelo describió una trayectoria parcialmente orbital, lo que era contrario al concepto del uso pacífico del espacio ultraterrestre a todas luces, ¿no? Muy claramente. Bueno, en el año 69, con el objeto de poner un freno, porque hay que imaginar la comunidad internacional siendo testigo de todas estas situaciones, ¿no? Por un lado tenemos, sí, los estados protagonistas que estaban ahí en su lucha, en su afán de avanzar en estas cuestiones, de demostrar su poder, y por otro, el resto de la comunidad observando, y bueno, en cuanto a la comunidad jurídica internacional, tratando de alguna manera de poner reglas que atenúen todos los riesgos que esta carrera armamentista iba mostrando, ¿sí? Mostrándole al mundo que miraba un poco temeroso, y miramos un poco temerosos aún hoy. Entonces, en el año 69, decíamos, en este caso, en ese año lo que sucede es que Estados Unidos y Unión Soviética dice, vamos a conversar, dice. Y en el 72 firman los acuerdos que se llamaron SALT I, esto es, por la sigla en inglés, Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas, que ponían un límite a la construcción de armamentos estratégicos y fijaban una cantidad para los misiles intercontinentales y los lanzadores de misiles instalados en submarinos de ambos países. También prácticamente prohibían el establecimiento de sistemas de defensa antimisiles, como se estableció en el Tratado Antimisiles del 72, el ABM. Paradójicamente, estos acuerdos llevaban el equilibrio del terror al absurdo, porque para que la disuasión justamente consiguiera impedir la guerra, era necesario que las dos superpotencias no trataran de defender a sus poblaciones de un ataque nuclear. La mutua destrucción asegurada era la única forma de impedir el conflicto. Y luego el SALT II, otro acuerdo que se firma en el año 79, pero que por nuevas situaciones, nuevas tensiones, incitaron a Carter a que lo retire de la consideración del Senado, y finalmente no lo ratifica. ¿Sí? Hubo en ese momento una invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Los Estados Unidos y la Unión Soviética observaron en ese caso voluntariamente las limitaciones a las armas que habían acordado en ese, valga la redundancia, acuerdo, convenio, y durante los años siguientes lo observaron voluntariamente. Pero bueno, uno de los obstáculos más importantes para llegar a estos acuerdos era
justamente la imposibilidad de establecer un sistema de verificación terrestre sobre su estado de cumplimiento. ¿Sí? Esto es una dificultad que empezó a surgirles. Cómo verificar de manera terrestre que se cumpla con lo que habían pactado, con lo que habían acordado. Y encuentran la solución a través de recursos satelitales, que fueron expresados en tratados como medios de verificación, y en ese caso los satélites obraron como un medio estabilizador de la Guerra Fría, neutralizaron la carrera armamentista, limitaron los excesos, brindaron información recíproca sobre los emplazamientos de los misiles y a la vez fueron cruciales para reafirmar la credibilidad de la amenaza nuclear al permitir el desarrollo de la doctrina mutua destrucción asegurada. Durante la presidencia de Ronald Reagan en 1983 se comienza a elaborar la Iniciativa de Defensa Estratégica, SDI por sus siglas en inglés, más popularmente conocida como Guerra de las Galaxias, que proponía esta doctrina, la elaboración de un escudo espacial que detectara y eliminara los misiles enemigos durante la fase de lanzamiento y navegación, sin tener que hacer uso de la tecnología nuclear. El proyecto era utilizar láseres pulsados, láseres de onda continua, rayos de partículas continuas, acelerador de masa, misiles, entre otros, que podrían encontrarse en órbita o bien ser lanzados desde tierra una vez detectados los misiles intercontinentales. Esto lo que hizo fue forzar al gobierno de los Estados Unidos a defender una interpretación más amplia que la que había sostenido hasta entonces del Tratado sobre la limitación de sistemas de misiles antibalísticos, la cual fue considerada por los científicos como imposible y por los políticos como muy peligrosa. Y bueno, nunca llegó a adoptarse. La tecnología daba grandes avances, sobre todo en Estados Unidos, que demostraba la supremacía en la aplicación en el campo militar, y este avance tecnológico se aplicaba a los satélites, los cuales evolucionaban en los campos de comunicaciones, meteorología, sistemas de navegación, posicionamiento, reconocimiento, alerta, adquisición de blancos, para garantizar la continuidad de información y el desarrollo de las operaciones en curso en cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasó? El repentino cambio de situación mundial, que marcó el fin de la Guerra Fría, llevó a que se abandone la hipótesis de la Guerra de las Galaxias, y durante la presidencia de Bill Clinton, y la defensa antimisil pasó a segundo plano, pero luego va a ser retomada después del ataque terrorista del 11 de septiembre. Ahí también se enfriaron los estudios, ensayos que los Estados Unidos y la Unión Soviética habían iniciado en 1966 y 1967 respectivamente, relacionados con sistemas para neutralización o destrucción de satélites enemigos con dispositivos lanzados desde tierra, cuya comprobación resultó poco exitosa, y los proyectos de plataformas de armas a bordo de objetos orbitales. En el 91, en julio de 1991, se firmaba en Moscú el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START, y en el 93 el START II, en los que dos antiguos contendientes acordaron importantes reducciones en sus arsenales nucleares. En el 91, con la Primera Guerra del Golfo, se reafirma la necesidad del uso de los satélites y de su evolución para mantener la ventaja estratégica de las fuerzas de la OTAN en cualquier lugar del mundo. Y en los días previos a la invasión a Kuwait, en el 90, se pudo observar con los satélites los movimientos de las tropas iraquíes hacia la frontera de ese país. No obstante, Estados Unidos no interpretó lo que estaba ocurriendo hasta que se inicia la invasión. Recién en la guerra de Kosovo, con el avance de la tecnología satelital y los sistemas de guiado, se logra una mayor precisión del empleo de armamento al ser dirigido por dispositivos internos satelitales hasta el blanco. ¿Sí? Con el accionar de los satélites se pudieron localizar personas y objetos en tierra,
para ser adquiridos como blancos. Lo más importante fue que los sistemas espaciales aseguraron una dislocación de las fuerzas empeñadas en las operaciones. Durante esa década, vamos a tener a los Estados Unidos reafirmando la necesidad del control del espacio, y en el 1996, se aprueba en la Casa Blanca la política nacional, la política espacial nacional de los Estados Unidos, que establecía, en consonancia con las obligaciones del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que los Estados Unidos desarrollarían, operarían y mantendrían las capacidades espaciales de control para garantizar su libertad de acción, y si así se decidiera, la negarían a los adversarios. Estos conceptos, fíjense que se alejaban bastante del libre uso del espacio con fines pacíficos. El presidente George Bush hijo, en mayo del 2001, durante un discurso en la Universidad de Defensa Nacional, anuncia el desarrollo y puesta en marcha de la Defensa Nacional Antimisil, que consistía en que misiles interceptores con base marítima, aérea y plataformas terrestres móviles. Esta decisión la potenció posteriormente por el acontecimiento del 11 de septiembre. ¿Sí? Este anuncio se contraponía absolutamente al Tratado sobre Misiles Antibalísticos, por lo que inicialmente la Defensa Nacional Antimisil fue muy criticada. Pero lo cierto es que después del 11 de septiembre la apoyaron, y por este motivo los Estados Unidos en diciembre del año 2002 abandona el Tratado del Espacio, liberándose de las ataduras que los limitaban a un compromiso que afectaban directamente a la seguridad nacional. O sea que en el 2002 Estados Unidos dice: yo me aparto porque priorizo mi seguridad nacional a lo que establece este tratado, y desde ahí toma su rumbo, bueno, como nos tiene acostumbrados. A fines del 2003 se da a conocer el plan de vuelo para la transformación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con vigencia hasta el 2020, en el que incluía un sistema de defensa con misiles interceptores que podrían ser utilizados como armas, como se llaman ASAT, se denominan así antisatélite, y el sistema de láser a bordo de aeronaves, sobre un Boeing 747 modificado, y otro con un sistema de espejos que proyectara el láser de tierra, con similares aplicaciones que los sistemas anteriores, y el lanzamiento de barras metálicas a tierra desde satélites con poder similar al nuclear, lo que equivalía a colocar en el espacio armas de destrucción masiva abiertamente. Fíjense que ya con un nivel de visibilidad absoluta, contraponiéndose al tratado. La política espacial nacional de Estados Unidos del presidente Bush dejaba clara postura estadounidense de afianzar sus objetivos nacionales en el espacio por sobre los de cualquier Estado, en pos de su seguridad nacional, desestimando, si fuera necesario, los tratados internacionales, y el avance, bueno, de la política estadounidense, que no tardó en causar reacción en algunos estados que reclamaban la desmilitarización del espacio, como fue la presentación que ahí hace oficialmente la República Popular China en el 2001 ante la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas, y la de República Popular China con Rusia en 2004, con el objeto de lograr la prevención de la carrera de armamentos en el espacio. Recién en junio del 2010, con el gobierno del presidente Barack Obama, surge una nueva política espacial nacional que impulsó la cooperación internacional y estableció que se considerarán las propuestas de la aplicación de medidas de aplicación de armas si son equitativas y verificables, y si se permiten reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. De ninguna manera se abandonó la idea del escudo antimisil, que se extendió hasta Europa y debía estar operativa para el año 2015 como respuesta a la posible amenaza iraní.
Esta afirmación de Estados Unidos no le cayó bien al gobierno ruso, que afirmó que se trataba de un intento tendiente a obtener una ventaja estratégica decisiva sobre Rusia. La OTAN posee un servicio de misiles con capacidad antimisil y ASAT. En el 2008 se utiliza un SM-3 con éxito para destruir un satélite espía estadounidense que estaba fuera de control. Este sistema se combina con otro que es capaz de detectar, buscar y rastrear gran cantidad de misiles en forma simultánea, como bueno, diversos sistemas de combate que realmente los nombres técnicos no vienen al caso, pero sí saber que se han desarrollado, y que Rusia, paralelamente a Estados Unidos, también desarrolló su capacidad antimisil, equipándose y continuamente en avance en todas estas cuestiones. En el año 2007, continuando la línea de tiempo, el Ejército Popular de Liberación de China destruye un satélite propio lanzado en el año 1999 con un misil balístico disparado desde un lanzador móvil, lo cual revela la mayor sofisticación de su sistema de control y guiado. De esta forma, China pasa a formar parte, junto con Estados Unidos y Rusia, de los países con capacidad ASAT. La respuesta ahí de Estados Unidos no se hizo esperar, al reconocer que sus capacidades militares se estaban volviendo vulnerables rápidamente, decide derribar un satélite espía norteamericano inoperativo, y lo que hace es informar a la opinión pública que se trataba de una medida de seguridad debido a que podía impactar en la Tierra con graves consecuencias. En enero del 2010, China realiza otra prueba y lanza un misil superficie-aire equipado con un vehículo cinético que destruye a otro satélite chino que orbitaba alrededor de la Tierra, lo cual reafirmaba su capacidad. Y bueno, estas comprobaciones militares por parte de los estados violan varios artículos del tratado, lo cual es un aspecto negativo para la seguridad en el espacio, entre otras cosas por la cantidad de residuos no controlados que estos ejercicios van dejando y que pueden ser muy nocivos para los satélites que están en órbita. ¿Qué pasa? Porque hasta acá venimos mencionando inevitablemente, hablando de Estados Unidos, Unión Soviética, bueno, vemos que se incorpora China con su poderío también a estas grandes potencias que tienen capacidad para posicionarse en la carrera armamentista, en la militarización. Pero, ¿qué pasa en Latinoamérica? Podemos dejar de mencionar qué pasa, o hacer un análisis de la situación por estas tierras que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes habitamos. Lo cierto es que la ansiedad por la armamentización espacial conduce a la desestabilización de la situación táctica entre las grandes potencias y los estados más débiles. Desestabiliza, ¿sí? Naturalmente es una carrera asimétrica, ¿sí? Una carrera asimétrica que amenaza la seguridad de las naciones más frágiles, como es el caso, lamentablemente, en muchas cuestiones de las latinoamericanas. La militarización espacial en América Latina parece ser un área alejada, ¿sí? De alguna forma sí entraría en la ciencia ficción, porque tenemos que en primera instancia el poder espacial parece ser competencia única de países muy desarrollados, con agendas de seguridad agresivas, ¿sí? Más que defensivas. Y bueno, las políticas públicas de los estados de la región abordan temas mucho más acuciantes, como son la salud, la educación, la vivienda, las demandas sociales. Nótese que ni el desarrollo científico, tecnológico, ni la defensa nacional, si bien, a ver, esto no es absolutamente una generalización,
Sabemos que muchos de nuestros estados tienen un gran desarrollo en todas las áreas científicas, tecnológicas, incluso en el área espacial, pero estamos haciendo un análisis de toda Latinoamérica y en comparación no creo que nadie pueda analizar algo diferente, ¿sí? Hay una gran disparidad. Entonces, estas temáticas no forman parte de los asuntos urgentes para nuestros países latinoamericanos y acompañan el proceso de secundarización de la política espacial. Solamente tenemos un porcentaje del 31% de los estados con desarrollo espacial en América Latina, que articulan sus esfuerzos mediante organismos técnicos, principalmente en la Fuerza Aérea. El asunto espacial aún no es percibido como un problema público, repito, en general, sí, hay excepciones, pero en general no es considerado como un espacio geográfico por los gobiernos latinoamericanos. Cuando no se realiza un análisis estratégico ni se reconocen las tendencias de la dinámica internacional, es casi imposible aprovechar esas ventajas estratégicas que ofrece el espacio ultraterrestre, no solo para afrontar de mejor manera los desafíos, sino, bueno, para defender la soberanía nacional. Haciendo una referencia a Juan Francisco Sanz Díaz, jefe del sistema de mando y control del Ejército del Aire de España, decía que una operación militar es imposible sin el espacio, ¿sí? Lo cito a él, pero bueno, por supuesto que son muchos quienes lo sostienen, porque la dependencia creciente de la defensa y seguridad al mismo hace necesario garantizar su acceso, ya que los activos espaciales son considerados estratégicos en términos de soberanía. En rigor, el diseño del planeamiento y la conducción de las actividades militares están condenados a la esterilidad si no se explotan las capacidades que proporcionan los datos espaciales. Los satélites de comunicación son indispensables para establecer estructuras de mando y control en cualquier nivel de dichas actividades, incluso la meteorología espacial, su monitoreo, tiene un impacto importantísimo, ¿sí?, en el funcionamiento de los propios satélites, afectando eventualmente infraestructuras críticas como las redes de distribución de electricidad, comunicaciones y otros sistemas terrestres. Consecuentemente, las operaciones de seguimiento, vigilancia de los espacios de soberanía están estrechamente vinculadas con la tecnología espacial, estrechamente vinculadas. Y estos datos satelitales obtenidos a través de ellos, hay un vínculo muy estrecho. Entonces, la creación de redes de sensores podría constituir un radar de vigilancia y seguimiento de, por ejemplo, las fronteras, espacios calientes, zonas despobladas de los estados de la región, sus costas, sus fondos marinos, los recursos estratégicos tanto nacionales como hemisféricos. Más aún, saber cómo afectan las tormentas solares a los satélites o a las estaciones terrestres es clave, pues podrían interferir en las capacidades militares de defensa, seguridad nacional. Cuanto mejores y mayores sean los datos, por supuesto, que se obtengan del espacio exterior, mejores diagnósticos tendríamos sobre el futuro y se podrían utilizar. En una región como América Latina, donde la paz e integración en muchos sectores peligran, urge la necesidad de encontrar polos que permitan a sus países, a nuestros países, fortalecer ese desarrollo y preservar la seguridad regional. La promoción de capacidades en el ámbito espacial es un pilar muy significativo para la construcción de puentes de cooperación entre los estados de América Latina. Ciertamente, los beneficios que ofrecen la exploración y la explotación del espacio exterior se traducen en todos los ámbitos de la vida de las sociedades. De hecho, bueno, se ha firmado un acuerdo sobre la creación
de la Agencia Latinoamericana y del Caribe del Espacio, ALCE, y la Declaración para la Constitución de un Mecanismo Regional de Cooperación en el ámbito espacial tiene como objeto el desarrollo conjunto de tecnologías para la exploración de la industria aeroespacial, entendiendo la misma como un sector estratégico para las naciones latinoamericanas. Entonces, extender esas capacidades militares hacia el espacio con fines pacíficos y de desarrollo requiere una estrategia conjunta que incluya políticas tecnológicas diferenciadas y de alto valor agregado. Todo esto sin la necesidad de introducirse en el juego de la carrera armamentística. Entonces, la militarización del espacio y la tecnología espacial constituyen un aspecto central a la hora de diseñar los roles del aparato militar y la función estratégica de la política de defensa de los estados en general y latinoamericanos en particular. ¿Sí? Si no se reconocen los sobrevuelos que pueden realizar los satélites extranjeros sobre sus áreas de interés o su territorio nacional, o si no se explota la calidad de la señal que proporcionan los sistemas de posicionamiento, navegación, ¿cómo pretendemos los países latinoamericanos defender nuestra soberanía nacional? Debemos emprender ese camino auténtico, sincero, demostrando que los patrones pueden romperse, ¿sí? Que la militarización del espacio puede construir mayores elementos de cooperación que de conflicto. Siempre, por supuesto, en las manos adecuadas y con los objetivos adecuados, ¿no es cierto? Bien. El derecho internacional sobre el espacio es, como decíamos, relativamente nuevo. Dijimos también que surge luego de los primeros lanzamientos al espacio. Y a pesar de encontrarse en las Naciones Unidas los estudiosos del tema, no hay todavía un acuerdo sobre ciertos conceptos, por lo que su labor ha sido para resolver algunas problemáticas ciertamente insuficiente, ¿sí? Más bien daría la impresión de que la ONU ha mirado en algunas cuestiones hacia un costado o se ha sometido a influencias de poder sin querer ver los procesos de transformación en el espacio. Estados Unidos se ha posicionado a la cabeza de los desarrollos militares en el espacio, aunque viola sistemáticamente el derecho internacional del espacio, como decíamos, en nombre de la seguridad nacional. Y por otro lado tenemos a Rusia, que no ha dejado de manifestarse en este ámbito de fuerzas, mientras tenemos a los nuevos actores del mundo asiático que van intentando ahí emparejar la balanza de poderes. ¿Sí? No obstante, hay que reconocer que este desarrollo tecnológico militar, espacial, ha cumplido una función maravillosa de contención durante la Guerra Fría, pero que luego de ella parecía que el proceso que iba a convertir el espacio en un santuario podía ser un hecho consumado y sin embargo la desmilitarización hoy parece que no ha sido resuelta. También es preocupante que un uso sin control del espacio ultraterrestre generado por las comprobaciones militares, como decíamos, todos los ejercicios que dejan esa cantidad de residuos en el espacio, impiden incluso el acceso seguro de las naciones a este bien común, a este bien que pertenece a toda la humanidad. Es necesario entonces que el derecho internacional reaccione ante esta carrera armamentista en el espacio, que hasta ahora sinceramente no ha podido ser contenida por la ONU y su Comisión de Desarme, y que es preocupante ya que no se vislumbra a corto plazo un tratado de desarme que sea aceptado por todos los estados. Lamentablemente, esto es un poco la conclusión de todo este análisis. Y bueno, por último mencionar algunas doctrinarias, incluida la doctora Fontana,
que bueno, en la revista del Derecho de Espacio número 2, justamente la doctora Fontana, que mañana vamos a tener el lujo de escucharla, querida docente de la Universidad de Defensa del INDAE. Bueno, ella, junto a la doctora también Marta Gallero, que sostiene que el principio fundamental que está establecido en los 5 tratados, que es el de la utilización pacífica. Como les decía, la doctora Fontana refuerza este principio en un trabajo que publica en el 2017, donde propone un catálogo de delitos típicamente espaciales y en ellos encuentra los que son los delitos cometidos en ocasión de la militarización del espacio ultraterrestre. ¿Sí? Establece una tipificación de delitos en ocasión de la militarización del espacio ultraterrestre, la Luna u otros cuerpos celestes, precisando que aquellos contemplan no solo la efectiva utilización de las armas en estos ámbitos, sino las sanciones que puedan aplicarse al mero emplazamiento de aquellas o a la realización de maniobras militares y ensayos armamentísticos en infracción al principio de utilización con fines pacíficos, ¿sí? Entonces, esto a modo también de conclusión y de entender y de visualizar la gravedad que tiene. Porque bueno, todo esto debería aprovecharse, estos estudios, estas teorías como advertencia, incluso a la comunidad internacional, de que políticas como la propuesta de Donald Trump, en las que precisamente por cuestiones de seguridad nacional se pretende justificar la aplicación de la reivindicación de soberanía sobre el espacio ultraterrestre, que como es sabido, como ya lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, es patrimonio común, dejan de lado los principios que conforman y caracterizan al derecho espacial. Entonces, estas superpotencias quebrantan profundamente la lógica del funcionamiento del derecho espacial y del derecho internacional en particular, con el dictado de leyes que nada tienen que ver con estos principios, ¿sí? Con el fundamento, en el caso de ellos, de no ser, bueno, en el caso de Estados Unidos, de no ser Estado parte. Sin embargo, el resto de los estados, ¿sí?, que integran la comunidad internacional, en la medida en que se mantienen permisivos ante estas cuestiones, de alguna manera terminan siendo cómplices. Entonces, esto, como les decía, a modo de cierre de este análisis muy, muy humilde que hemos intentado, es bueno, es todo cuanto tengo para ofrecerles y bueno, espero que haya sido comprendido, bien escuchado. Pido disculpas por las dificultades técnicas que pudimos haber tenido, pero bueno, veo que estamos casi en tiempo también. Doctora Paola, Sí. bueno, solo expresar nuestro agradecimiento por tan importante tema tratado esta noche. Estamos seguros de que en cada uno de los participantes ha caído muy bien estos conocimientos que usted comparte con todos nosotros. Nos sentimos orgullosos de toda la constelación de ponentes de ayer, hoy y los que vienen mañana. Así que con su participación enriquece nuestro conocimiento en el campo de materia espacial. Eh, Muchas gracias. Sin embargo, hay muchas preguntas para usted, pero permítame hacerle llegar unas cuantas, por favor, con su venia. Un participante Bueno, pregunta, eh, ¿está usted de acuerdo con la afirmación, quien domine el espacio dominará la Tierra en un conflicto bélico? ¿cómo? No Eh, entendí, no comprendí la Pregunta, pregunta. Si estoy de acuerdo. si está usted de acuerdo con la siguiente afirmación, quien domine el espacio dominará la Tierra en un conflicto bélico. Ah, ok. Y la verdad es que encierra
bastante verdad a la luz de todo esto que veníamos analizando. De hecho, es el temor, por eso del uso, del abuso, o del mal uso de este tipo de posibilidades y de recursos por parte de los estados que pueden llegar a desencadenar en situaciones que terminen con la dominación, por supuesto, la destrucción. Así que sí, en cierta medida estoy de acuerdo, sí. Muchas gracias, doctora. Una segunda pregunta, por favor. Eh, No, por favor. ¿Existe alguna limitación a la instalación de armas convencionales en los satélites? No, como decíamos, a la luz del tratado, que esta era una de las observaciones de las críticas que se le hace al Tratado del Espacio, y justamente de lo que se ha aprovechado cuando hablamos de estas superpotencias, es que no hace referencia a esa prohibición, ¿sí? Habla de las armas nucleares, las armas de destrucción masiva, pero no de armas convencionales. Muy bien, doctora Paula Aurora, de la República de Argentina. Eh, Quisiéramos compartir mucho tiempo más con usted. Largo tiempo es siempre. Eh, Solo nos queda, a nombre de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, expresar nuestro agradecimiento por su importante participación como ponente en esta oportunidad. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes, por favor, ha sido un gusto enorme. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Estimados participantes, de esta manera hemos llegado al término de las ponencias correspondientes a la segunda fecha del Seminario Internacional Space Law CONIDA 2022 sobre Derecho Espacial. La Agencia Espacial del Perú, CONIDA, reitera su agradecimiento a los ponentes y a todos quienes se pusieron en contacto a través de esta plataforma virtual. Los esperamos el día de mañana, viernes 25, minutos antes de las 6 de la tarde, por esta misma plataforma. Por su atención, muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.